Capítulo 16, en que se cuenta un caso que sucedió en esta villa con el licenciado Francisco Esquivel, juez de ella, y un soldado llamado Aguirre. Aunque el principio del caso que quiero contar sucedió en esta imperial villa, vino a tener un fin en la ciudad del Cusco, donde a la sazón era corregidor del mariscal Alonso de Alvarado, que por ser juez tan vigilante y riguroso se tuvo el hecho de por más belicoso y atrevido sucedió, pues, según lo cuentan Garcilaso de la Vega en la segunda parte de sus comentarios reales a Costa y el capitán Pedro Méndez, que saliendo de esta imperial villa una gran bandada de más de 200 soldados para la pacificación del reino de Tujma, que los españoles llamaron después Tucumán, fueron los más de ellos con los indios cargados. Oso en aquel tiempo faltó de toda caridad, en que la violencia y el rigor hacía parecer bestias a los humildes naturales, aunque las provisiones de la Real Audiencia de Lima lo prohibían. Salió el justicia, el alcalde mayor de esta villa, que ya dije que se nombraba el licenciado Francisco Esquivel, a la falda del cerro que por la parte del oriente va el camino de las provincias del Tucumán, a ver los soldados cómo iban por sus cuadrillas, y habiendo dejado pasar todos indios cargados, que todos lo hacían por faltar bestias, echó y prendió al último de ellos, que se decía fulano Aguirre, porque llevaba 2 indios cargados. Desgraciado hombre, pues siendo el que menos llevaba, fue topadero del juez, no de la justicia, y pocos días después lo sentenció temerariamente a 200 azotes, porque no tenía ni oro ni plata para pagar la pena de la prohibición a los que cargaban indios. El soldado Aguirre, habiéndosele notificado la sentencia, buscó padrinos para que no se le ejecutase, mas no aprovechó nada con el alcalde. Viendo Aguirre le envió a suplicar que en lugar de los azotes lo ahorcase, que aunque era ahijado algo, no quería gozar de su privilegio, que le hacía saber que era hermano de un hombre y en su tierra era señor de vasallos. Nada aprovechó con el licenciado, con ser un hombre manso y de buena condición fuera del oficio, pero por mucho acabase que los cargos y dignidades del trueca la natural condición, como aconteció a esto letrado, que en lugar de aplacarse mandó a fuese el verdugo con una bestia y los ministros para ejecutar la sentencia. Don Antonio de Acosta dice que la determinación de este juez fue con indignación a que le provocaron los mismos padrinos que fueron a la súplica, porque habiéndoles respondido con alguna tibieza y aún enfadado encarecimiento, como es ordinario en los jueces, se levantaron de sus asientos el sargento Pedro de Lerma y el capitán Antonio de Melo, y le dijeron palabras muy atrevidas, porque siendo en una misma nación y patria se conocían, y amenazándole de muerte si ejecutaba la sentencia, se salieran en su presencia. Muy indignados fueron pues los ministros a la cárcel y subieron a la Aguirre a la bestia. El contador Pedro de Zumárraga, Agustín Matienzo, Diego de San Cruz, con otros hombres principales y honrados de la villa, viendo el rigor, acudieron todos al juez y le suplicaron que no pasase adelante aquella sentencia, porque era muy rigurosa. El alcalde, por más fuerza que de agrado les concedió, que se suspendiese por 8 días. Cuando llegaron con este mandamiento a la cárcel, hallaron que Aguirre estaba ya desnudo, puesto en la cabalgadura, el cual, oyendo que no se le traía más mercedes que detener la ejecución por 8 días, dijo: yo andaba por no subir a esta bestia ni verme desnudo como estoy, mas ya que no habemos llegado a esto, ejecútese la sentencia, que yo lo he consiento, y ahorcaremos la pesedumbre y el cuidado de estos 8 días de tener buscando rogadores y padrinos que me aprovechen tanto como los pasados. Diciendo esto, él mismo agitó la cabalgadura, corrió su carrera con mucha lástima de indios y españoles de ver una crueldad y afrenta ejecutada con tan poca atención en un hombre noble por tan poca causa, y que no solo fue Aguirre el que iba contra lo prohibido,
ni la pena era puesta con semejante afrenta a ningún español, sino de cierta cantidad moderna en oro o plata, por la primera vez y por la segunda duplicada, y tercera, perdimiento de sus bienes y pagas de su plata. Pero él, como noble, vengó después de su afrenta conforme a la ley del mundo. Después de afrentado a Aguirre, no quiso ir a su conquista, aunque los de la villa le ayudaron con todo lo que había de menester, mas se le excusó diciendo que lo que había menester para su consuelo era buscar la muerte y darle priesa para que llegase a una. Y con esto se quedó en los contornos de Potosí. Sucedió este afrentoso caso en martes 18 de enero del año de 1549. Cumpliendo el término del oficio del licenciado Esquiviel, que fueron 4 años no cumplidos, dio a Aguirre en quedarse tras él como el hombre desaparecido para matarlo como quiera que pudiese, para vengar su afrenta, valiéndose del disfrazado traje por lograr más también su intento. Certificado el licenciado por sus amigos de esta fiera determinación, trató de ausentarse y aparentarse del ofendido, y no como pudiera, sino 300 a 400 leguas de por medio, pareciéndole que viniéndose ausente y tan lejos le olvidara a Aguirre, más le cobrara el ánimo cuando más el licenciado le huía, le seguía por el rastro donde quiera que iba. La primera jornada del licenciado fue hasta la ciudad de los Reyes, que hay 400 leguas de camino. Más dentro de 20 días de su llegada estuvo Aguirre con él. De allí dio el licenciado otro vuelvo hasta la ciudad de Quito, que hay de otras 400 leguas, pero a poco más de 20 días estuvo Aguirre en ella, lo cual, sabido por el licenciado, volvió dando otro hasta el Cusco, que son más de 500 leguas de camino, pero a pocos días de llegado vino Aguirre, que caminaba a pie y descalzo, que decía que un azotazo no había de andar a caballo, ni parecer donde gentes lo viese, ni vestirse como noble, sino como el más vil esclavo. Y era así que por su mal traje nadie le conocía si él no se daba a conocer. De esta manera anduvo Aguirre tras su licenciado 3 años y 4 meses, el cual, viéndose cansado de andar tan largos caminos que no le aprovechaba, determinó a ver asiento en el Cusco, por perecerle que habiendo en aquella ciudad un juez tan riguroso y justiciero como era el mariscal Alonso de Alvarado, de que en los capítulos antecedentes habíamos hecho mención, no se atrevería Aguirre a hacer cosa alguna con él, así que tomó para su morada una calle en medio de la iglesia mayor, donde vivió con mucho recato. Traía una cota vestida debajo del sayo y su espalda y dagada ceñida, aunque contra su profesión. En aquel tiempo dice el encomendador Garcilaso de la Vega que un sobrino de su padre, hijo de Gómez de Garcilaso de la Vega, Tordoya, y de su mismísimo nombre, habló el licenciado Esquiviel, porque era de su patria, extremeño y amigo, le dijo: muy notorio es a todo el Perú cuán camino y diligente andaba Aguirre por matar a usted. Yo quiero venirme a su posada, quisiera dormir de noche ya, que sabiendo Aguirre que estoy con usted, no se atrevería a entrar en su casa. El licenciado lo agradeció y dijo que él andaba recatado y su persona segura, que no se quitaba una cota y sus armas ofensivas, que eso bastaba, que las demás eran escandalizar la ciudad y mostrar mucho temor a un hombrecillo como Aguirre. Dijo esto porque era el cuerpo pequeño y de ruin talle, mas el deseo de la venganza le hizo tal, de persona y ánimo, se pudiera igualar a los famosos de aquel tiempo, pues se atrevió a entrar el lunes a mediodía en casa del licenciado, ya habiendo andado por aquella muchos pasos y pasado con un corredor alto y bajo, por una sala y una cuadra, cámara y recámara donde tenían sus libros, le halló durmiendo sobre uno de ellos y se le dio una puñalada en la sien derecha, de que le quitó la vida, y después le dio otras 2 o 3 por el cuerpo, mas no le hirió con la corta que tenía vestida, pero los golpes le mostró por las heridas del sayo. Aguirre volvió
desandar lo andado, y cuando se vio a las puertas de la calle, halló que ya le había caído el sombrero, y tuvo ánimo de volver a entrar por él, cobrándolo torno a salir a la calle, mas ya cuando llegó a este punto iban tan cortados sin tiento ni juicio. Cuando llegó a este punto, no entró en la iglesia a guardarse en ella, teniendo solo la calle en ella en medio. Fuese hacia San Francisco, en que entonces estaba en el convento al oriente de la iglesia. Ya habiendo andado un buen trecho en la calle, tampoco acertó a ir al monasterio. Tomó a mano izquierda por una calle que iba a parar, donde fundaron después el convento de Santa Clara. En aquella plazuela halló dos caballeros mozos cuñados de Rodrigo de Pineda, llamado uno Santillán y el otro Fulano Cataño, caballero de mucha nobleza, y llegándose a ellos robando el color, les dijo: escóndanme, escóndanme, sin saber decir otra palabra, que tan tonto y perdido iba como todo. Los caballeros le conocían y sabían su pretensión, y le preguntaron: ¿habéis muerto al licenciado Esquivel? Aguirre dijo: sí, señores, escóndanme, escóndanme. Y con la turbación procuraba esconderse tras aquellos caballeros, tropezando una y otra vez en su propia fuga. Aquí se vio claramente la arquitectura siempre engañosa de la fábrica de la maldad. La entrada tiene fácil y difícil la salida. El bulto del pecado es muy embarazoso. A pecar se entra con desahogo, y en el pecado se ahoga el hombre en las propias anchuras. Viendo pues aquellos caballeros tan extraña turbación, lo metieron en la casa del cuñado, donde a los últimos de ella había 3 corrales grandes, en uno de ellos una zurda donde entraban los cebones a sus tiempos. Allí lo metieron y mandaron que en ninguna saliese de aquel lugar ni asomase la cabeza, porque no acertarse a verlo al indio que entrase en el corral, aunque el corral era excusado, que no habiendo ganado dentro no tenían a qué entrar en él. Dijeron que aquellos aproveían de comer sin que nadie le supiese, y todo así lo hicieron, que comiendo y cenando en aquella mesa del cuñado, cada uno de ellos disimuladamente metía en la mesa del cuñado faltiqueras, todo el pan y carne, cualquier otra cosa que buenamente podía, y después de comer, fingiendo a cada uno que iba a la provisión natural, se ponía a la puerta de la zurda y provenía al pobre de Aguirre, y así lo tuvieron 40 días naturales. El corregidor, luego que supo la muerte del licenciado Esquivel, mandó a tocar la campana y poner indios cañaris por guardias en la puerta de los conventos y centinelas. Alrededor de otros los conventos de la ciudad mandó a pregonar que nadie saliese de ella sin licencia suya. Entró en los conventos católicos, todos, que no le falló sino derribarlos. Así estuvo la ciudad en esta vela y cuidados más de 30 días, sin que hubiese ninguna nueva alguna de Aguirre, como si se hubiese tragado la tierra. Al cabo de este tiempo aflojaron la diligencia, quitaron las centinelas, pero no las guardas de los caminos reales, que todavía se guardaban con rigor. Pasados 40 días del hecho, les pareció a aquellos caballeros que sería poner a Aguirre en más cobro y liberarse del peligro que corrían de tenerlo en su poder, porque el juez era riguroso y temían no le sucediese alguna desgracia. Acordaron sacarlo fuera de la ciudad en público y no ocultándolo, que saliese en hábito negro, para lo cual le repararon el cabello y la barba, y lavaron la cabeza, el rostro, pescuezo y manos y brazos hasta los codos con agua, en la cual echaron una fruta silvestre que ni es de comer ni de otro provecho alguno, llamándole a los indios buitojo. Es de color, forma y tamaño de una berenjena de las grandes, la cual partida en pedazos se echa en agua y deja estar así 3 o 4 días, levantándose después con ella el rostro y las manos, dejando enjuagar al aire 3 o 4 veces. Que se levante pone tez negra que epiope, y aunque después se lave con otra agua limpia, no se quita ni pierde el color. Negros hasta que han pasado 10 días, entonces se quita con él. Ollejo de la misma tez, dejándolo
otro como el de antes estaba. Así pusieron al buen Aguirre, a quien duelos hicieron negro, y lo pusieron como tal del campo con vestidos bajos civiles, y un día a las 12 horas salieron con él a las calles y plazas donde las casas de Rodrigo de Pineda hasta el cerro de Carmanenca, por donde va el camino para ir a los Reyes. Había un buen trecho de calle desde la casa de Pineda hasta el último cerro. El negro Aguirre iba a pie delante de los que parecían sus amos, con arcabuz al hombro, y uno de sus amos llevaba otro en el arzón y el otro llevaba en un halcón, fingiendo que iban de caza. Así llegó a lo último del pueblo, donde estaban los guardas, las cuales le preguntaron si llevaban licencia del corregidor para salir de la ciudad. Que llevaba halcón enfaldado. De su propio descuido, dijo el hermano: «Usted espere aquí o se vaya poco a poco, que yo vuelvo para la licencia y le alcanzaré muy presto». Diciendo esto, volvió a la ciudad y no curó de la licencia. El hermano se fue con su negro a toda buena diligencia hasta salir de la jurisdicción del Cusco, que por aquella parte era más de 40 leguas de camino. Habiéndole comparado un rocín y dándole una poca plata, le dijo: «Hermano, ya que estáis en tierra libre, que podéis iros donde mejor os estuviere, que yo puedo hacer más por vos». Diciendo esto, se volvió al Cusco, y Aguirre llegó a Huamanga, donde tenía un deudo muy cercano, hombre noble y rico, de los principales de aquella ciudad, el cual lo recibió como a propio hijo y le hizo 1000 cariños y regalos. Al cabo de muchos días lo envió bien proveído de lo necesario. Así escapó Aguirre, que fue una de las cosas admirables en aquel tiempo, acaecidas en este reino por las circunstancias favorables de Aguirre.